Capítulo 10, versículo 17. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, mi Señor Jesús. Tú nos bendices a través de ella, tú nos hablas a través de tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos lo que nos quieres enseñar el día de hoy. Gracias, mi Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar en donde nos habíamos quedado la semana pasada. Y estamos hablando de este joven rico. Y les había estado mencionando que muchas veces nosotros como creyentes vamos a la palabra de Dios y queremos entender las cosas de una. Pero no es así. La palabra del Señor dice que por la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos muestra cuál es el misterio que está en su palabra. Es imposible entender la palabra sin el Espíritu Santo. Ya no hay forma de entender la palabra de Dios si tú no tienes el Espíritu Santo dentro de tu corazón. Y saben que si esto es así, ¿por qué muchas personas solamente piensan que con una sola leída van a entender la palabra de Dios? No puede ser así, porque si fuera que tú lo lees a la primera pasada, a la primera leída, entonces quiere decir que no se necesita el Espíritu Santo, solamente se necesitaría un buen cerebro para entender esta palabra. Pero la palabra de Dios dice que gloria de Dios es encubrir las cosas, pero honra del rey es descubrirlas. Dios mismo en su poder, en su magnificencia, ha sellado la palabra para que ningún hombre la entienda si no es por el Espíritu Santo. Es por eso que cuando tú vas y lo lees, te acercas con fe diciendo: yo voy a conocer lo que la palabra de Dios dice, es el Espíritu Santo empieza a saltar y te empieza a explicar qué es lo que dice esa palabra. Y es por eso esta simple palabra, mucha gente lo lee y dice: bueno, ya lo entendí, es un joven y las riquezas son malas, dicen. Pero esto no es así. Algo nos quiere hablar el Señor, algo nos quiere dar a entender. Y lo primero que habíamos visto era que si tú tienes dudas, tienes que ir a la fuente. Tienes que conocer cuál es la fuente, la respuesta de la fuente. ¿Sabes qué? Mucha gente cuando quiere conocer acerca de un tema, conocer la verdad acerca de algo, se va directo a la fuente, ¿no? Es por eso que en el mundo dicen que la lectura es buena o no. Si ustedes han seguido un curso en la universidad, si ustedes han seguido un curso en su colegio, en algún lugar, no hay nada mejor que leer un libro o no. Leer esa fuente. Si usted ha estudiado medicina, tiene que leer acerca de las investigaciones de medicina y usted se enterará realmente qué es lo que usted debe hacer y cómo funcionan las cosas. Es igual, si usted quiere conocer acerca de la vida, si usted quiere conocer acerca de los misterios que tiene esta vida, si usted quiere conocer qué es lo que Dios tiene para usted, qué es lo que Dios quiere para usted, usted tiene que ir y hablar con la fuente, tiene que conocer de la fuente. ¿Y saben qué? La fuente es Jesús. Este joven rico se fue inmediatamente, tenía una duda y se fue a preguntar a Jesús. Él no se fue a preguntar a una persona, a su padre, a su madre, al pastor, se fue a preguntar a Jesús. Mucha gente en la iglesia cuando viene piensa que el pastor es su guía.
que el pastor debe de decirle qué es lo que deben de hacer continuamente. Y no es el pastor el que les debe decir qué deben de hacer, sino es Jesús. ¿Saben que este joven no se fue a correr y preguntarle al rabino, a su iglesia, no? Se fue a preguntar directo a la fuente, porque él tenía al alcance esa fuente, Jesús. Jesús era la fuente. Ahora usted me dirá, sí, pastor, pero yo no tengo esa fuente, Jesús. ¿Cómo que no? La palabra dice en Juan, en Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Jesús es la palabra de Dios. Usted tiene disponible ahí a Jesús. Justamente ayer escuchaba a un pastor que decía eso, ¿no? Y comentaba que cuando usted ora, habla con Dios. Cuando usted está orando, está hablando con Dios. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, usted está obteniendo respuesta de Dios. Dios le está hablando a usted. Cuando usted ora, habla con Dios, pero cuando usted lee la Biblia, Él habla con usted. Mucha gente, cuando quiere saber los misterios de la vida, qué es lo que está pasando, la solución a los problemas, lo primero que hacen es esperar una visión. Es esperar que se les aparezca un ángel, es esperar que algo se mueva, es esperar que alguien les diga algo. Pero lo que menos hacen es ir y abrir su Biblia. ¿Sabe usted que cuando abre su Biblia, Dios mismo está hablando con usted? Dios mismo le está dando a usted la respuesta que usted necesitaba. Eso es lo que usted tiene que hacer, ir y conocer la palabra de Dios. Muchas veces he mencionado que realmente usted limita al Espíritu Santo. Cuando usted no conoce la palabra de Dios. Cuanto menos palabras conozca de Dios, el Espíritu Santo más limitado estará a trabajar en su vida. Vaya y lea la Biblia. Vaya y conozca a Jesús. Corra ante Jesús. Igual que este joven. Este joven rico lo que hizo fue correr hacia Jesús. Es lo primero que hizo, porque él sabía que él le iba a responder todas las dudas que tuviese. ¿Y saben qué? Este joven cuando se fue, dice, le había hecho una pregunta. ¿Qué haré para heredar el reino de los cielos? ¿Qué haré para ir al cielo? En otras palabras, ¿ya? Y Jesús le empieza a responder. ¿Qué le dice? ¿Sabes qué? Ninguno hay bueno. Nadie hay bueno. Él empieza con esta respuesta. Ahí Jesús le está empezando a responder su duda. ¿Por qué me dices a mí bueno? Si ninguno hay bueno, solamente Dios. Hermano, tú tienes que entender que no hay ser humano bueno. No existe eso. Mucha gente viene a la iglesia y dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito recibir a Cristo Jesús porque yo soy bueno. Yo soy bueno, a quien he matado, a quien he asesinado, a quien he hecho el mal. Yo soy bueno con mis padres, yo soy bueno con mi madre, yo soy bueno con mis hijos, con mi esposa. Yo soy bueno con todo el mundo. Yo no necesito de Dios, yo soy bueno, yo me he ganado el cielo. Este muchacho también iba pensando eso y por eso Jesús le dijo, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Cuando usted empiece a entender esto, se va a dar cuenta que no existe salvación por el hombre mismo. No existe aquella cosa que dicen algunos, yo me he ganado el cielo. Algunas personas piensan que haciendo algo se van a ganar el cielo, haciendo algo van a recibir algo del Señor. Pero Dios mismo dijo, no piense que quien tal haga tal cosa recibirá de Dios. No es un trueque, no es un intercambio que tú haces con Dios. Tú no le puedes dar nada a Dios, no le puedes dar nada que Él no necesite. Él lo tiene todo. Eso es lo que tú tienes que entender. La salvación no viene a través de tu pensamiento, no viene a través de lo que tú crees que es Dios, sino a través de lo que es Dios. Y por eso Él le dice, ¿por qué me dices maestro bueno? Si ninguno hay bueno, solamente Dios. Y enseguida, Jesús, cuando le continúa respondiendo, ¿qué le dice? Los mandamientos tienes, ¿no es cierto? ¿Qué le dice? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él empieza a explicar esto de lo bueno. Él empieza a decir que para heredar el reino de los cielos, tú necesitas ser bueno. ¿Y qué se necesita para ser bueno? Seguir los mandamientos.
no hurtes, no defraudes, no mientas, honra a tu padre y a tu madre. Le está diciendo el secreto. Jesús no está queriendo decirle que esto haga, sino está queriendo crear una necesidad en él. ¿Por qué? Porque si no existe hombre bueno, quiere decir que no existe hombre capaz de cumplir la ley. Entonces, Jesús le está diciendo, te voy a crear una necesidad. Tú necesitas a alguien que a ti te ayude. Eso es, en otras palabras, lo que Jesús le está diciendo. Por eso es que cuando él le responde, le dice, no hay ninguno bueno. Y si quieres ser bueno, necesitas cumplir los mandamientos. ¿Por qué es tan difícil e imposible cumplir la ley para el hombre? ¿Saben por qué? Una vez Jesús estaba caminando, ahí siempre enseñando junto a sus discípulos y mucha gente. Y Jesús les dijo, ¿saben qué? La ley de Moisés dice que no adulterarás. No lo vas a hacer. ¿Es pecado o no? Meterse con la mujer de un hombre ajeno es pecado. No vas a adulterar. Y Jesús le dijo, de cierto les digo, que si ustedes en su pensamiento han codiciado, solamente en su pensamiento, han codiciado a la mujer de su prójimo, ya son adúlteros. Y cuando tú eres adúltero, te haces culpable de una parte de la ley, te haces culpable de todo. Es decir, te haces asesino, te haces mentiroso, te haces blasfemo, te haces una persona realmente mala. Ese es el problema por el cual no existe hombre bueno. Porque tal vez tú te hayas aislado y te hayas ido a un monte, aislado de todo tipo de gente y no hayas hecho ningún mal a las personas. Claro, porque no tienes contacto. Pero en tu pensamiento siempre ha cavilado algo. Y eso es lo que Dios juzga. Por eso es que el Señor, cuando se acercó realmente a Samuel, le dijo, Samuel, ¿sabes qué? No mires lo exterior, no mires lo físico, no mires lo grande de su estatura, porque yo, Dios, soy el que miro el corazón, el interior del hombre. Dios sabe cada pensamiento que tienes. Si cada pensamiento para Dios es válido, entonces quiere decir que no hay esperanza para ti, porque continuamente estás pecando, continuamente estás fallando. Eso es lo que tú debes de entender. Eso es lo que Dios le estaba mostrando a este joven. Le estaba diciendo, necesitas un Salvador. Es interesante que en estos últimos tiempos hay un grupo de cristianos que empezaron a decir que la ley es mala, que la ley es terrible, que la ley es el mismo Satanás, dicen, ¿no? Porque trae pecado a la gente, ¿no? Y se agarran de ese versículo que dice que si no hubiese, que cuando es venido la ley, también es venido la transgresión. Y se agarran de ahí y dicen que la ley es mala, pero no se dan cuenta que Jesús siempre ha usado la ley. Dios siempre ha usado la ley desde antes y hasta ahora. ¿Para qué? Para hacerte dar cuenta que necesitas un Salvador. Él trajo la ley para responder esta pregunta, porque la gente decía, ¿qué debo de hacer para yo realmente irme al cielo? ¿Qué debo de hacer yo realmente para tener comunión con el Padre? ¿Qué debo de ser? ¿Qué debo de hacer para ser llamado hijo de Dios? Y Dios les dijo, tienes que ser bueno, es decir, tienes que cumplir la ley. Y los hombres al ver la ley hubiesen dicho, no puedo hacerlo, necesito un Salvador, necesito a alguien que realmente me salva y cumpla la ley por mí. Esa es la intención, porque la ley mostraba el mismo carácter de Dios mismo. La ley muestra el carácter de Dios. ¿Dios es así o no? ¿Dios miente? No miente. ¿Dios hurta? No hurta. ¿Dios es blasfemo? No es blasfemo. ¿Dios adultera? Él no adultera. Ese es el carácter de Dios. Y eso es lo que pasa. Este joven le está preguntando eso. ¿Qué debo de hacer para realmente entrar al reino? ¿Qué debo de hacer para ganarme el cielo? Y él le dice, tienes que ser bueno. Es decir, no lo puedes hacer. Y este joven le empieza a responder. Le dice, entonces él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando venimos a preguntarle a Cristo Jesús, Él nos va a responder sí o sí. La palabra dice, el que busca va a hallar. Si tú le pides al Señor, vas a obtener respuesta.
sí o sí, Él es fiel. Pero cuando muchos de nosotros buscamos respuesta en el Señor, no nos gusta lo que oímos, porque tal vez se va en contra de nuestra moral, tal vez se va en contra de una decisión que ya hemos tomado, tal vez se va en contra de nuestro dinero, tal vez se va en contra de nuestra enseñanza, de nuestra experiencia, de nuestra religión. Muchas veces es así. Viene una palabra que se va en contra de lo que estábamos creyendo. E inmediatamente muchos reniegan y se empiezan a excusar. Es interesante notar que la mayoría de personas que vienen a pedir consejo y consulta, no vienen en sí a pedir consejo, sino vienen a pedir aprobación. Mucha gente viene a pedir aprobación. Ya han decidido algo. Y solamente quieres que uno le dé una venia, un consentimiento, ¿no? Es como estos muchachos que cuando que hablan y dicen, Señor, yo voy a seguirte a ti y cuando me consigo una pareja, yo lo voy a hacer porque tú me has dicho, Señor. Yo voy a hacer de acuerdo a lo que tú me dices, mi Señor. Pero viene una persona, un muchacho tal vez que les gusta, una chica que tal vez les gusta, e inmediatamente no saben qué hacer. Lo miran y se ponen a orar, Señor, ¿qué debo de hacer? Creo que voy a aceptar, gracias, Señor. Y empiezan a agradecer inmediatamente, porque ya han decidido en su corazón. Hay otras personas que también vienen a decirte, ¿sabes qué? ¿Tú qué crees? ¿Debo comprar esta casa o no? Y les dices, no. Y se molestan porque ya compraron la casa. No vienen a pedir consulta, no vienen a pedir consejo. Ellos ya han decidido, ellos vienen a pedir que les apruebe, que es otra cosa. Y esto es lo que pasa con este muchacho. ¿Saben qué? Jesús le responde algo y él se resiste. Él se resiste. Y es más, menosprecia a la palabra. Algunos cristianos son así. ¿Saben qué? Dice que cuando el sembrador salió a sembrar, dice que parte de la semilla cayó junto al camino. E inmediatamente, dice, vinieron las aves de los cielos, se comieron la semilla y se fueron. Dice, ¿quiénes son estos? Los que cuando oyen la palabra, inmediatamente viene Satanás y la arranca de su corazón. Cuando se te dice algo y dices, eso yo ya sé, eso yo ya conozco, ya lo he escuchado varias veces, es Satanás mismo el que está viniendo y robando la palabra de tu corazón. Eso es lo que ocurre. Esto es lo que hace ese muchacho. Dice, los mandamientos tienes que hacer, eso yo ya sé. Es más, él dice, desde mi juventud yo ya lo conozco y lo practico. Eso es lo que responde el muchacho, este joven. ¿Y saben qué? Dice que Jesús lo mira y lo amó. ¿Cómo es esto que lo amó? Ay, pobre, siempre pensando mal. Lo amó, dijo que realmente lo vio y se compadeció de él al extremo y le empezó a responder algo que iba a confrontar algo que él tenía en su corazón. Los cristianos a veces, o mucha gente también viene y empieza a decir, yo soy bueno, yo voy a la iglesia desde la juventud, yo hago todas las cosas de la ley, igual que este joven. ¿Saben qué? Jesús no le recriminó el que no hiciera estas cosas, porque, por cierto, él los practicaba realmente. Era un muchacho bueno. ¿Saben qué? Era el premio mayor de este muchacho. ¿Saben por qué? Era un joven que respetaba a Dios, que practicaba, es más, los mandamientos de Dios desde su juventud, y encima tenía mucho dinero, ¿ya? Este joven realmente se movía bien, pero el Señor Jesús le está respondiendo que eso no basta, eso no es suficiente para ganar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él pensaba en su propia justicia, él pensaba que realmente él era salvo porque él hacía la ley de acuerdo a como él pensaba que se hacía. Él se había olvidado de los malos pensamientos, él se había olvidado que tarde o temprano uno siempre falla en algo, ¿o no? Cuando uno viene a los pies de Cristo, realmente nuestra vida comienza en Cristo Jesús, pero siempre hay tropiezos que vamos a tener y vamos a fallar. Y por eso Jesús nos dice,
Dios nos dice, abogado tenemos para con el Padre, para pedirnos perdón y continuar y seguir avanzando, ¿no? Y eso es lo que tú debes de entender, que no es por obras, no es por lo que hagas, sino es por el sacrificio que hizo Cristo Jesús por ti en la cruz del Calvario. Y eso es lo que ocurre aquí, también con los creyentes, que cuando reciben a Cristo Jesús se olvidan de esto y piensan que van a obtener las cosas, las bendiciones del Señor a través de sus obras. Dicen, yo si me comporto bien, voy a recibir bendición del Señor. Si me comporto bien, voy a recibir sanidad. Si me comporto bien, voy a estar en paz. Eso piensa la gente y no es así. Nunca vas a hacer algo lo suficientemente bueno para recibir de Dios. Es por eso que la fe funciona de esta misma manera. No es por obras, sino por creerle a Dios, igual que recibir a Cristo Jesús. Cuando uno empieza a meditar en la palabra de Dios, tal vez empieza a decir, bueno, yo acabo de fallar esto, es por esto que no me viene la bendición, es por esta situación que tal vez no obtengo mi sanidad. ¿Saben qué cosa? No es por eso que tú obtienes tu sanidad, es simplemente por creerle a Dios, por reconocer que necesitas un Salvador, alguien que intervenga por ti. Eso es lo que ocurre con este joven. Este joven estaba tan contento porque era una persona buena. Probablemente sus padres habrían dicho, ¿quién como mi hijo? Que siempre se ha comportado bien, nunca ha tenido ningún error. Y él estaba feliz. Por eso es que cuando Jesús le responde y le dice, ninguno hay bueno, sino solamente Dios, y le dice que tienes que cumplir los mandamientos, él prácticamente se ofende. Se ofende porque va en contra de lo que él creía. Se ofende porque atenta contra su propia moralidad. Y es por eso que Jesús realmente cuando lo mira y le responde así, él lo empieza a amar. Dice, él lo ama. ¿Y saben qué? ¿Han oído los mandamientos de Dios? ¿Cuál es? ¿No? ¿Cuál es el primer mandamiento del Señor? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Ese es el primer mandamiento. Interesante lo que Jesús le responde. Seguidamente es... Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que Jesús le estaba respondiendo? ¿Qué es lo que Jesús realmente le quería decir? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Jesús con esta palabra le está diciendo, no puedes ni cumplir el primer mandamiento, ¿cómo vas a cumplir los demás? Claro, porque Jesús le está diciendo, ven y sígueme, ámame a mí primero que a todas las cosas. Y él no podía amarlo ni a él primero porque amaba más sus tesoros. Eso es lo que él está respondiendo, eso es lo que él está diciendo. Le está diciendo, no puedes ni cumplir el primer mandamiento, ¿cómo osas decir que cumples todos desde tu juventud? Porque si tú amaras realmente a Dios sobre todas las cosas, dejarías el dinero, dejarías tus pasiones, dejarías todo si yo te lo dijese o no. Eso es lo que pasa. No es que Dios está en contra de la riqueza, no es que Dios quiere que dejes todo lo que tienes, todo tu dinero. No, Dios le está demostrando que Él no puede cumplir ni el primer mandamiento. Eso es lo que pasa. Este muchacho pensaba que cumplía toda la ley. ¿Por qué? Porque se comportaba bien, porque la gente le decía que era un buen hombre, porque muchas personas se consideran buenos. Pero realmente no pueden cumplir ni el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Abraham, ¿saben qué? Amaba a su hijo muchísimo. A Isaac era el hijo prometido. Él lo había tenido en su vejez con la mujer que amó, Sara. Sara era estéril y ya siendo anciana, ella se embarazó y tuvo un hijo y ese fue Isaac. Isaac fue el único hijo que tuvo Abraham con Sara.
lo amaban mucho, lo querían mucho, pero en el instante que Dios mismo le pidió la vida de su hijo, él no se negó en dárselo. Él se lo dio porque él amaba a Dios sobre todas las cosas. No importando que le iba a doler mucho, no importando las cosas, el sufrimiento que iba a hacer, él estaba dispuesto a darlo todo por Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Tienes que darte cuenta que Dios es bueno y Él es el mediador entre Dios y los hombres. No son tus obras, no es tu buen comportamiento. Hermano en Cristo, tu fe no va a funcionar si es que tú piensas que vas a obtener las cosas porque haces tal cosa. Yo siempre voy a la iglesia y por eso tengo que obtener algo de Dios. No es así. Ocurre por creerle a Dios, por confiar en Él. La salvación también viene así. Por eso es que mucha gente no es salva, pues. Porque si tú les dices que eres malo, se ofenden. No, yo soy bueno. Pero qué ladrón, qué asesino hay que diga que soy malo. No existe. Yo he visto en los noticieros este hombre que había violado a una niña. ¿No? Salía terrible, lo querían matar. Y cuando le preguntaron ¿por qué hiciste eso? Es que a mí me obligaron, porque a mí me violaron de niño. Entonces yo también he hecho esto. Pero no soy malo, decía. No soy malo, ¿no? Él decía eso. Nadie se considera malo. No es según tú, es según Dios. ¿Cómo Él te considera a ti? Y tienes que entender que ninguno hay bueno, sino solamente Dios. Dios es el único bueno. Tú vienes a ser realmente bueno cuando recibes a Cristo Jesús, porque Él es bueno para ti y Él pasa su bondad en ti, Él pasa todo el bien en ti. Y es por eso que Dios te ve como un ser bueno, no como un ser malo. Ese es el problema del mundo, que siempre está rechazando a Dios, ya sea por algo que ama o ya sea porque va en contra de su experiencia y de todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. ¿Saben qué? En la cruz del Calvario dice, estaba el ladrón, dos ladrones, ¿no? Uno a la derecha y uno a su izquierda, ¿no? Dice la Biblia, dice el título de la Biblia, que no es así la Biblia, que el ladrón bueno y el ladrón malo. No existe ladrón bueno. No existe un ladrón bueno, por si acaso, así como no existe un violador bueno, no existe un asesino bueno, no existe un adúltero bueno, también no existe un mentiroso bueno, uno que piensa mal, bueno, no existe eso. El ladrón fue hecho justo, ¿saben por qué? Por creerle a Jesús. La palabra del Señor dice que Él escogió del inmundo de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿Por qué dice eso? Porque muchas veces las personas que reciben a Cristo Jesús son personas realmente muy malas. ¿Por qué? Porque ellos saben que no hay nada bueno en sí. Ellos reconocen que realmente toda su vida ha sido un pecado y un desastre. Y por eso ellos reconocen la necesidad de un Salvador. Por eso Él dice, Él escogió del inmundo de este mundo. Mucha gente que es correctamente, socialmente perfecto, socialmente correcto, no viene a los pies de Cristo porque se creen buenos, pues. Porque en su corazón realmente dicen, no necesito de Dios para ser salvo, porque soy bueno. Eso es lo que tienes que entender. La respuesta que le hizo al joven Jesús. Jesús le dijo, ninguno hay bueno, sino solamente Dios. Necesitas a alguien que te salve, necesitas de alguien que haga por ti lo que tú necesitas para ser salvo. Tú necesitas, la fe no la vas a obtener, hermano, por hacer las cosas bien, sino por creerle a Dios. Yo conozco en la palabra de Dios mucha gente que se comporta, en la iglesia, mucha gente que se ha comportado bien toda una vida en Cristo Jesús. Ya toda una vida se ha comportado bien en la iglesia. Pero ¿saben qué cosa? Nunca han obtenido las cosas del Señor, nunca han obtenido la fe, nunca han pedido toda una vida por sanidad y nunca la han obtenido. Yo conozco una persona que ya está, creo, por los 79 años y toda una vida enfermo, toda una vida en escasez. No es porque te comportas bien, es por creerle a Cristo Jesús.
Y veo con gozo cómo otra gente que recién viene a los pies de Cristo, cómo reciben inmediatamente su sanidad, cómo inmediatamente son prosperados porque le creen a Dios. Entienden que no es por las cosas que hagan, sino por lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Bueno, hemos terminado.